Hola. Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos de vuelta con dos cracks, Antonio y José, Sobre todo gracias. que vamos a hacer un contraladillo para la vuelta a los ruedos. 5 o 6 kilómetros a 4:30 más o menos. Hemos hecho antes calentamiento y el objetivo ahora es recuperar forma poquito a poco, sin arriesgar. Y como puse en el vídeo anterior, receta del fisio es hacer más fuerza y menos kilómetros estas semanas que vienen. Así que iré poniendo resumen semanal de progreso. Esta mañana hice una horita de fuerza y ahora pues sesión de tarde vespertina con dos cracks, dos renegados ¡Tope! a tope. En 2 días estás como un toro. Venga. Antonio es un crack, Sí, total. acaba de salir de una operación también, volviendo al ruedo. No queda otra, la edad. Pero bueno, todo bien. Vamos, última vuelta, vamos promediando 4:23 por kilómetro. Vamos a hacer 5 kilómetros sin parar. Así que, bien, para empezar, toma de contacto con dos cracks, disfrutando de volver a correr. Pues hoy es miércoles, después de la sesión del lunes con los compis del club. El martes lo que hice fue priorizar la fuerza, que ya sabéis va a ser ahora el objetivo próximas semanas, y no corrí, pero hice 45 minutos rutina de core y de piernas, y luego por la noche unos 20-25 minutos estuve con los dedos y los pies fortaleciendo músculos. Así que muy contento. Ahora eso sí, agujetas, porque estoy muy débil, sobre todo pierna izquierda. Tengo que trabajarlo bastante, y ayer al hacer los ejercicios me di cuenta en las abdominales core pues pican, pero en los 4 bloques pues sufro mucho el cuarto. En pierna ya en el segundo bloque sufriendo. Así que poquito a poco ir fortaleciendo, y hoy volvemos a salir a correr. Voy a hacer algo de calentamiento y luego haré unos 4 kilómetros a un ritmo un poco más vivo. Al bajar volumen y priorizar la fuerza, los días que salga, no es que vaya a meter series muy intensas, pero sí a un ritmo umbral, ritmo maratón, meteré algún bloque, pues eso, de unos 20 minutillos, e ir subiendo progresivamente. Así que vamos a ello, a ver qué tal se da hoy. Otra de las cosas que voy a probar hoy y que me recomendó el fisio, y también habéis comentado alguna vez en los comentarios de algún vídeo en el pasado cuando empecé con la periostitis, pero realmente no había probado hasta hoy, es correr con medias de compresión para sujetar la musculatura. Así que hoy vamos a probarlas y ver si así sujeta más. Y estaré un tiempo sin tocar el carbono, que vibra más con el impacto y retorno de energía a la musculatura. Así que rodajes, y cuando corra pues a ritmo o esfuerzo umbral, ahora mismo pues llegar a 160 y algo pulsaciones, no pasar a las 170 en mi caso, y nada, a ver cómo vamos progresando. Posiblemente pues eso, tenga que reducir a correr 3-4 días en semana como mucho, y el resto priorizar fuerza 3 días en semana seguro, y el resto pues lo que dé el tiempo y el calendario, poquito a poco, sin objetivos a corto plazo más que recuperar forma y fortalecer el cuerpo. Estoy totalmente pasado de forma, he salido el primer kilómetro demasiado deprisa, así que regular. Aquí en el monte hay muchas cuestas y hay que ir por esfuerzo poco a poco. Vamos a olvidarnos de tiempos
ritmos y lo que dé el cuerpo. Vaya tapia, no puedo andar un rato y seguimos corriendo al llegar a la cima y recuperamos. Seguro, luego miraré pulsaciones. He intentado ir por sensaciones y creo que me he pasado. Así que nada, lo dicho, olvidarnos del crono, recuperar y poquito a poco. Lo bueno es que podemos disfrutar aquí prontito por la mañana de respirar aire puro en el monte, que ahora me hace falta oxígeno. Vamos. Efectivamente me he pasado. Al principio iba por encima del umbral y ha llegado un momento que en cuanto ha subido la inclinación pues he tenido que parar y andar. No falla, el corazón no miente. He perdido forma, pero es normal. He estado mucho tiempo parado sin correr y ahora lo que quiero trabajar con estos salidas de 20 minutos al comenzar a nivel umbral es ir subiendo poco a poco esa capacidad aeróbica hasta el umbral anaeróbico. O sea, digamos lo que sería la zona 3, que normalmente la reservo más para tramos específicos de maratón porque meto mucho kilometraje, entonces no quiero meter con mucho volumen, mucha intensidad a zona 3. No es que me quiera meter en la zona 4, 173, o zona 5, 180, pero sí trabajar en los 150 muchos, 160, para ir aumentando eso, pero controlando el tiempo, 20 minutos o así máximo, y el resto calentamientos, rodajes más suaves. Pero también al empezar voy a bajar también las salidas, haré pues eso, 1 hora como mucho, salidas de 40 minutos, 1 hora, hora y 10. Ya las tiradas largas de 2 horas, 2 horas y pico, no las haré en mucho tiempo, así que poquito a poco, trabajar fuerza, rodajes más cortos y meter un tramo en zona 3. Así que poquito a poco continuamos. Pues aquí estamos de vuelta en el circuito que hice ayer, hoy es jueves por la mañana. Voy a intentar hacer exactamente el mismo test, luego haré fuerza a la hora de comer, que es lo que tenía planificado hoy. Así que vamos a por ello, por sensaciones, y salir más relajado que ayer. Voy a intentar no andar. La pendiente aquí en esta cuesta es la más grande de este circuito, así que voy a regular, bajar el ritmo. Ya llevo 2 kilómetros y pico y se hace duro, pero creo que voy mejor que ayer. Lo bueno de esta ruta es que subimos a lo más alto del monte de Valdelatas, 711 metros, y se aprecia, se ve todo Madrid. Allí el distrito de las 4 torres, la dehesa de Valdelatas, allí al fondo ciudad de Telefónica y BBVA, 2 bancos, y ahí Alcobendas, que es donde vivo. Así que disfrutando de una carrerita por el monte por la mañana. Esto no está pagado. 4 kilómetros hechos en 19.28, debajo de 19.30. Así que de ritmo en torno a los 5 minutos por kilómetro, 4.58. Me salió un pelín menos de 4 kilómetros, pero hoy mejor. La media 167, máxima se ha ido por encima, pero si veis, ya trabajando en los 160 en lugar de los 170 como ayer. Y bueno, la cuesta se hace muy dura, esa súper dura, pero más contento, mejor jugado por sensaciones. Veis que se suben 63-65 metros de elevación en poco menos de 4 kilómetros, y está principalmente acumulado en
un par de cuestas. Aunque hay aquí 1 kilómetro que es muy ligero de pendiente, pero es un poco más de 1 kilómetro, constante subida, y luego llega la rampa. Y al comenzar el circuito es llano, pero giras allí a la izquierda y subes este montículo y bajas por ahí. Así que ya de entrada, a los 200-300 metros, hay una cuesta, y ayer es lo que salí demasiado deprisa y luego lo pagué. Así que hoy con más cabeza he vuelto a ir por sensaciones sin mirar reloj y continuaremos así. Ahora enfriamiento de vuelta a casa, unos 11-12 minutitos, ducha y a comenzar el día con energía, que luego me toca hacer sesión de fuerza, core, piernas y pies. Seguimos. Al final descansé sábado y domingo, pero contento con la semana. He priorizado la fuerza, he hecho 3 días trabajando los flaquezas que tengo, y en cuanto a correr, pues me he centrado en la zona de umbral, que es algo más que el aeróbico suave, zona 3-4, para ir mejorando ese margen hasta llegar, empujando el límite con el anaeróbico hacia arriba. Así que eso es todo, contento con esta primera semana de vuelta a ponerse en forma, y seguimos sumando. La semana que viene más y mejor.